Esto tiene que ver con un trabajo que últimamente estoy realizando, la apofenia. Voy a hablar más obviamente de este concepto, y saqué un pequeño libro que mañana voy a presentar, así que todos y todas las que quieran puedan ir al CCC, que es el Centro de Cine y Creación, en el centro, Raulí con Santa Isabel. Ahí voy a hablar, o vamos a hablar con Mike Wilson y otros, sobre la apofenia en la era de la IA. El libro se llama Poiesis espectral y apofenia. Bueno, yo ya lo mencionó, Fer, lamentablemente el proyecto financiado con Núcleo Milenio terminó en diciembre, pero vamos a seguir haciendo actividades, esta es una de ellas, y vamos a seguir haciendo cosas obviamente durante este año. Por eso lo puse también acá, ¿no? O sea, Fer sigue existiendo. ¡Viva Fer! Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y obviamente hay como quizás un salto, pero con muchas conexiones, ¿no? Con lo que acabamos de escuchar en la otra mesa. ¿Por qué estoy acá y de qué estoy hablando, ¿no? Si digo apofenia, ¿no? La IA está muy articulada. Bueno, la noción IA la puse también entre comillas, ¿no? Porque inteligencia artificial es un branding, ¿no? Marketing, ¿no? Entonces, estamos hablando de inteligencias maquínicas principalmente, y lo que tiene que ver eso es lo que dice Hayes en un libro fantástico sobre lo no consciente, non-conscious. La IA, digamos, las inteligencias, las condiciones maquínicas, tienen que ver con la percepción, ¿no? O sea, son percepciones y cogniciones no conscientes. Eso es sumamente importante, ¿no? Esa idea que nos llega de Hayes, y que elabora en varios libros posteriores también. Y eso también me lleva a otro concepto que hemos estudiado en FER, ¿no? En nuestro grupo en la línea 2, ¿no? Que fue justamente los imaginarios culturales de la IA. Lo que presentan o presentaron en el 2020, ¿no? Antes de la IA generativa, Pachinelli y Joller, ¿no? Entender el nooscopio justamente como ese observatorio del conocimiento basado en datos de entrenamiento como objetos observables, ¿no? Los algoritmos de aprendizaje profundo realizan cálculos modelados como instrumentos de observación y generan modelos estadísticos probabilísticos como representación final, ¿no? Esta es un poco una descripción muy básica, ¿no? Del funcionamiento. Pero claro, en la base de estos procesamientos, digamos, está justamente la extracción de datos, el reconocimiento, la clasificación y generación de patrones para predecir eventos y comportamientos futuros. Ahora, una de las primeras grandes inteligencias artificiales era el perceptrón, seguramente lo conocen, el François Rosenblatt, 1955, que elaboró con un IBM 704. Imagínense, ¿no? Los saltos tremendos que hicimos en la fabricación, digamos, ¿no? De máquinas computacionales. Y lo interesante es que ese perceptrón, ya desde el nombre, ¿no? Indica la percepción, ¿no? Que está detrás de las inteligencias maquínicas. Es una red neuronal que luego tiene otra historia, ¿no? Pete McCulloch, ¿no? Años 40, las primeras redes neuronales, ¿no? Que imitan las redes biológicas humanas, etc. Pero acá, con el perceptrón, antes de hablar de inteligencia artificial, que nace justamente un año después, ¿no? En algunos coloquios en Estados Unidos, en Dartmouth, se empieza a hablar de inteligencia artificial, pero antes está ese perceptrón, que es una red neuronal que identifica patrones visuales y funciona como sistema de aprendizaje, ¿no? Es como un antecedente muy antiguo, digamos, del machine learning. Entonces todo esto lo pongo porque quiero, digamos, no sé si es justificar, ¿no? Pero llevarnos a lo que es la estética, justamente. Porque tenemos que ver con conocer, percibir, crear e interpretar. Y todo esto es estético, aestesis, en un sentido también antiguo, ¿no? Antiguo, griego incluso, ¿no? La estética donde participamos los humanos y los no humanos. Pero antes de pasar un poco a algunas ideas sueltas que ojalá tengan una cierta coherencia
para ustedes. El diagnóstico, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una era de nihilismo, ¿no? Hace falta un Nietzsche punto 2, ¿no? Para diagnosticarlo mejor que yo. Bueno, y los fenómenos sintomáticos, algunos están acá, pero, y eso es lo que me interesa en este diagnóstico, estamos viviendo una transformación de valores. Y estos valores, por eso es tan interesante hablar de la ética de la IA, ¿no? Esa transformación en valores tiene que ver con el poder de cómputo. Creo que esa relación hace falta pensarlo mucho más, ¿no? El poder de cómputo que lleva a transformar nuestros valores humanistas o posthumanistas, etc. Hay algunos conceptos claves, el antropoceno, antropoceno, como dice Parica, o el tecnoceno de Costa. A mí también me gusta mucho la idea del antropoceno de Stigler, ¿no? Una era de producción entrópica justamente que nos lleva a la extinción, etc. Y las tecnologías ya en este contexto, con su alto consumo energético, como dice Ito está en su último libro, ¿no? Los medios calientes, ¿no? Obviamente contribuyen permanentemente a ese desgaste, ¿no? Y la destrucción de nuestro hábitat, que es nuestro planeta. Ahora, solo ahí un pequeño paréntesis, la temporalidad de cosmos, ¿no? Pensemos en otras escalas, ¿no? Que quizás nos ayude a situar un poco varias discusiones actuales, ¿no? Obviamente estamos en un proceso larguísimo, ¿no? En esas otras temporalidades, pensando también en cronopolíticas, ¿no? De la Tierra justamente y del cosmos, la famosa Deep Time, ¿no? Que elaboran varios como Zelinsky y otros, el cooling, la desorganización de larga duración, la disipación de toda cosa a la cual estamos obviamente entregados. Una utopía en este contexto podría ser la propuesta de Haraway, ¿no? Estuloceno, el pensamiento tentacular, la responsabilidad, esa es la habilidad de responder a lo que está pasando. Como dice Haraway, nada está conectado a todo, pero todo está conectado a algo, ¿no? Ella propone la simpoiesis, el compost semiótico material, las multiespecies, humosidades en lugar de humanidades, ¿no? Obviamente es súper interesante pensar desde ese lugar. También veo a Stigler en esa misma, bueno, se suicidó al final, ¿no? Quizás no nos dé mucha esperanza, pero pensar esas bifurcaciones desde el negantropoceno, ¿no? O sea, cómo podemos generar negantropía, ¿no? Frente a los fenómenos entrópicos, que es el capitalismo salvaje que estamos viviendo. Y ahí propone la organología, ¿no? Entendiendo órganos biológicos, órganos técnicos y órganos sociales, ¿no? Y a partir de ahí creo que es un marco muy interesante, pero bueno, lo que estamos viviendo en realidad, las evidencias, es la famosa gran aceleración, ¿no? Que nos aqueja desde el año 1950, más o menos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero no es, y esto es, encuentro interesante en estos gráficos, ¿no? Socioeconómicos, ¿no? Que es no solamente una tendencia socioeconómica, sino también una tendencia socio-técnico-cultural, ¿no? Esa gran aceleración que otra vez tiene que ver con la cronopolítica de Johansson. Estamos sometidos, ¿no? A temporalidad que no podemos procesar directamente, ¿no? Los humanos. Y ahí me interesa este otro modelo para entender un poco lo que está pasando, ¿no? De Stack, de Bratton. No voy a entrar ahora, obviamente, en las explicaciones de este modelo, que es un modelo de computación a escala planetaria, compuesto por estas 6 capas interdependientes e interlazadas. Yo marqué los últimos 2, que son los que más me interesan. Es un libro que salió en el 2015, ya está traducido, ¿no? al español, que salió creo que el año pasado, ¿no? La traducción. Lo que me interesa ahora, para llegar a la apophenia, ¿no? El tema de mi presentación, es justamente ese dinamismo apofénico se da entre interfaz y usuario, y ahí es importante que las interfaces son puntos y zonas de contacto, ¿no? Entre los usuarios y el stack. El stack entendido justamente como ese apilamiento de pantallas táctiles, plataformas, redes sociales, asistentes de voz, gafas de realidad aumentada, formularios burocráticos, etc., ¿no? Los usuarios, y eso es lo importante, no son solo seres humanos, ¿no?
son sobre todo no humanos, máquinas que interactúan con el Estado, incluyendo animales y ya corporaciones y gobiernos, ¿no? Tomando entonces este escenario, ¿no? Llegamos a la apofilia, con el mismo autor, Benjamin Bradley. Miren lo que dice, voy a leer eso para entrar un poco en esa dinámica de pensamiento. Predecir y prototipar lo que sobrevivirá y lo que no en el antropoceno exige que el artista, diseñador, y ahí podemos agregar quizás pensador y académico, especule sobre interdependencias materiales irreductiblemente complejas, así como sobre los efectos que la sustracción, amplificación de cualquiera de estos tendría sobre los demás. Estas cosas son imposibles de conocer realmente, y sin embargo, nada merece más atención. Por lo que cualquier estética geopolítica en el sentido jamesoniano es necesariamente un ejercicio de apofilia, de extraer conexiones y conclusiones de fuentes en relación directa, más que su simultaneidad perceptiva indisoluble. Esta apofilia, un ver patrones donde en realidad solo hay ruido, no es ni un fracaso en la imaginación ni una virtud, sino más bien una calificación inevitable de nuestro predicamento y sus consecuencias, solo parcialmente descifrables. ¿Qué ven? Pato. Y también el pato. Wittgenstein todavía no hablaba de apofilia, no usaba este término, pero obviamente cuando él en sus investigaciones filosóficas desarrolla esa idea de ver como un pato conejo, justamente eso se pone a ver un pato conejo, el ver como un pato conejo, ¿no? Eso es lo interesante. Y eso es lo que está pasando todo el tiempo, en cualquier momento, cuando estamos interactuando, por ejemplo, con las máquinas, ¿no? La percepción es siempre un acto interpretativo según Wittgenstein. Y ahora, preparando esto, llegué a eso que vamos a ver medio un momento que me pareció súper interesante. Esto es como una API con IA ve, o qué es lo que ve en ese conejo pato. O sea, ve también el conejo y el pato, pero diferenciado, diferidamente, ¿no? Lo ven, ¿no? Bueno. Eso se puede ver 1000 veces, obviamente, atenderlo mejor. Hay otros ejemplos, ¿no? De apofilia, pareidolia, ¿no? Que ven acá, supongo que lo ven enseguida, ¿no? Pero son ejemplos antiguos, simples, ¿no? Obviamente vemos un cuerpo, ¿no? Bailando o haciendo ejercicio, lo que sea. Obviamente vemos caballos, ¿no es cierto? Hay un antecedente en ese sentido muy interesante en el arte, la estética, que Giuseppe Accimbolo obviamente lo conoce, es muy famoso, ¿no? ¿Qué es lo interesante acá? Las 4 estaciones en una cabeza, ¿no? Lo interesante acá es que ya desde la producción misma, la producción estética, está la apofilia prefigurada. Porque supone Arcimboldo, estaba en el siglo XVI, ¿no? Que sus espectadoras y espectadores reconozcan en estas frutas, verduras, plantas, etc., una cabeza, ¿no es cierto? Esto ya es sumamente interesante. Ahora, hay otros ejemplos muy interesantes inspirados en lo que hace Arcimboldo, Dalí, la cabeza paranoica. Y, bueno, podemos mencionar, y debemos mencionar obviamente a Google Deep Dream y todo lo que viene después, ¿no? Con la IA. Es un autorretrato de Van Gogh que se transforma, ¿no? A través de las GAN, ¿no? Las redes neuronales antagónicas, ¿no? Hacia esto, ¿no? Que no sabemos quizás o reconocemos otras cosas y no a Van Gogh, ¿no? Obviamente. Entonces, yo creo que en lo que estamos viviendo hay que reivindicar, digamos, el método paranoico y crítico de Salvador Dalí, ¿no?
interpretar irracionalmente fenómenos delirantes y materializarlos en obras de arte. Producir conocimiento irracional desde el subconsciente, yo agregaría también desde el no consciente, que es la cognición maquínica. Pero no solo la cognición maquínica, sino también la cognición humana. Gracias. 5 minutos, ¿no? Perfecto. Entonces, apofenia, apopheinein, aparecer, mostrar. La percepción infundada de conexiones acompañada por la particular sensación de una importancia anormal. Esto dice Klaus Konrad, un psiquiatra alemán, en los años 50, cuando se inventa el perceptrón de Rosenblatt y cuando se habla por primera vez de inteligencia artificial. En su texto sobre la esquizofrenia incipiente, ensayo del análisis gestáltico del delirio. Obviamente, la psicología gestáltica es muy importante para todo lo que estoy diciendo. Pero la apofenia, en otros autores, como Peter Brugger, que es un psiquiatra suizo, también se interpreta como una fuerza creativa que permite realizar asociaciones semánticas nuevas. Y ahí sí aparece justamente la imaginación artificial como un constituyente para la evolución de una especie, ¿no? Y eso me lleva finalmente a la idea de la poiesis espectral y la apofenia en la era IA, porque lo que estamos realizando en este universo, ¿no?, de sonidos, imágenes, textos, etc., es justamente el reconocimiento de patrones significativos en datos aleatorios, tanto los humanos como las máquinas. Estamos construyendo junto a las máquinas futuros y pasados alternativos, entremezclados, interrogados. Estamos estableciendo relaciones entre seres humanos y entornos tecnologizados y mediatizados. Pensemos en el Stack. Y, pensando en Stigler, estamos, ojalá, ¿no?, construyendo bifurcaciones negentrópicas para salvar el planeta Tierra. Acá hay algunas compañeras de ruta, ¿no?, en esa idea de la interfaz y agencia humano-máquina, pensando en tecnopoéticas contemporáneas, donde están involucradas máquinas, cuerpos, sujetos, comunidades e inteligencias. Joanna Zielinska, ¿no?, en su libro Aten en AI, pero también en La máquina perceptiva, ¿no?, The Perception Machine, es su último libro, muy interesante en todo lo que estamos viendo. Justamente ella también habla de la percepción, ¿no?, de la cual hay que partir para entender las inteligencias artificiales. Ahí ven, el ser humano es parte de la máquina, dispositivo, sistema técnico. Son análisis no antropocéntricas, ¿no? ¿Cómo pensar desde ese otro lugar de una percepción no antropocéntrica? Y también Catherine Malabou, en Metamorfosis de la Indigencia, un libro que me inspiró mucho, ¿no? Esa creación automática, ¿no?, impulsa justamente a reinventarnos, ¿no? Y ahí, muy breve, creo que me quedan dos minutos, no voy a poder entrar o sea, voy a solamente mencionarlo, porque entrar significaría analizar también. Hay proyectos que para mí operan, ¿no?, en ese universo, en esas articulaciones. Roberto Mata llama la literatura digital actual una cuarta generación de la literatura electrónica, ¿no? Yo elegí esto que aparece justamente en la nueva antología, ¿no?, la nueva antología de la Literat, que es la Asociación de Literatura Digital Electrónica Latinoamericana, ¿no? Ahí está el link. La cuarta generación de literatura electrónica, Video Dreams, es un proyecto fascinante, es una novela plus, es una novela expandida, expansiva, hipertextual, etc. Y trabaja con inteligencia artificial y también con esas capas de reconocimiento apofénica, ¿no? Y trabaja justamente con APIs, ¿no?, que son conjuntos como el conejo pato que vimos en esa circulación, en ese, ¿cómo se llama?, moverse, que son conjuntos de reglas, protocolos que permiten que diferentes programas de software se comuniquen entre sí y nosotros nos asociamos justamente con ellos en esta zona intermedia donde convergen las artes, las ciencias sociales y la computación.
Hay otro proyecto de un artista que me convence bastante, insertándose en ese universo, que es Scholarly Stances, Communication Studies and Related Fields Songbook, donde los songs, digamos las canciones, son producciones interactivas, ¿no?, por parte de los mismos espectadores o usuarios, ¿no?, que navegan en esta página, hipergrafía o hypergraphia.com. Diego Bonilla es digamos, programador y artista, y hay sobre esto, los Communication Studies, ¿no?, los estudios de comunicación, hay 586 teorías, modelos, principios, conceptos, tratados, términos, paradigmas o cualquier otra construcción intelectual relacionada con el campo de los estudios de la comunicación. Imagínense, ¿no? O sea, uno puede mantenerse en esa página durante meses, ¿no? Y hay ciertas indicaciones, ¿no?, de cómo acceder, las organizaciones de la información tiene varias capas, etcétera, etcétera. Y lo último, con esto termino, del mismo artista Diego Bonilla, hay un proyecto muy complejo que yo toco y analizo en mi libro, Requiem Diurnus, que es un homenaje, o son homenajes, miles de homenajes apofénicos, podemos decir, a mujeres violentadas y asesinadas por el machismo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, en Australia, en Estados Unidos, en Europa. Y se crean con inteligencia artificial. Bonilla crea, o sea, es una co-creación claramente automática, podemos decir, crea figuras, ¿no?, retratos de estas mujeres con atributos, objetos, ¿no?, que las han acompañado durante su vida. Y lo último es Cuerpos en Expansión. Me habría encantado mostrar algo, pero no vamos a tener tiempo, de Sergio Mora Díaz. También los invito a explorar eso. Ahí, en sus construcciones, ¿no?, elaboraciones digitales, trabaja también con inteligencia artificial, fusiona los cuerpos danzantes humanos con cuerpos danzantes de datos, ¿no?, con tecnología generativa, y crea justamente, como ya había hecho el perceptrón en los años 50, patrones visuales de movimientos, ¿no?, que son esa fusión, ¿no?, entre estéticas, es decir, aestesis, es decir, apofenias, tanto humanas como maquínicas. Esto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Sobre todo, como se decía hoy día en la mañana, estamos muy contentos también con los organizadores de tener tanto público en enero, habiendo un congreso futuro con muchos invitados internacionales, y les agradecemos entonces por estar aquí en este panel. Y yo me voy a referir a lo que ha sido mi investigación casi por 10 años, sobre todo antes de entrar a la subsecretaría, y que retomé el año pasado, cuyo resultado es esto que les voy a presentar hoy día. Y esta es la primera presentación de un artículo que se publicó en el dossier editado por Wolf, en la revista Anales de Literatura Chilena. Muchas veces yo me preguntaba como cuál es la relación que tienen estos temas que de repente pueden aparecer muy abstractos y muy de nicho, con otro tipo de cuestiones que ocurren en la sociedad. Por ejemplo, lo mismo que veíamos hoy día en relación con la política pública. Y creo que a mí mi trabajo desde las humanidades, sobre todo, me sirvió mucho para mirar la política pública. Por ejemplo, para entender que la política pública no es una cuestión neutral técnica, ¿ya?, sino que responde a narrativas, imaginarios, perspectivas, ideologías. Y justamente es eso lo que uno se pregunta. Lo vemos en Wolf, lo vimos en la mañana con el tema de las cronopolíticas de Joeson, mucho más aplicado desde la investigación de Teresa Correa y lo que presentó Francisca Skoknik desde el periodismo, ¿no? De cómo ahí están en tensión distintos tipos de imaginarios, narrativas, ideologías también.
y cómo unas se instalan como hegemónicas y otras están en los bordes o en los costados, ¿cierto? Y se transforman en narrativas contrahegemónicas. Entonces, también eso está muy presente en lo que les voy a presentar hoy día. Aquí en esta presentación yo me voy a referir a la obra Do Bots Worry About Writer's Block? Es una obra del año 2016 del escritor argentino Milton Laufer, y que está dentro del campo de la literatura digital, es decir, aquella que experimenta con las tecnologías digitales, tanto en narrativa como en poesía, una definición bastante general y simple, ¿ya? Pero para adentrarnos en esto. Entonces la pregunta que yo me hago aquí es cómo estos ejercicios estéticos literarios nos permiten abordar los ensamblajes humano-máquina. Porque finalmente cuando nosotros nos estamos preguntando por las gobernanzas de la política de inteligencia artificial o por todas las problemáticas medioambientales que estamos viviendo hoy día, también nos estamos preguntando por lo humano y por la relación que el humano, ya, o le humane, establece con la naturaleza y con esta tecnología. Y eso se imagina, se aborda y también nos presenta ciertas alternativas u opciones de futuro, se nos presentan desde el arte y desde la literatura. Y eso me interesaba mirar a mí en esta obra. Entonces yo me pregunto también cómo esta obra nos permite abordar los ensamblajes humano-máquina con el horizonte de responder a la pregunta de lo que también es parte de mi investigación, que me he preguntado mucho por cuál es nuestra condición digital. Pero antes de eso me permito y me parece relevante detenerme en qué es lo que entendemos por inteligencia artificial, o esa discusión, qué es la inteligencia artificial, que también se abordó hoy día en la mañana, desde otro lugar. Y creo que definir la inteligencia artificial constituye una demanda constante, pero que está lejos de concretarse. Por el contrario, lo que nosotros encontramos son definiciones ad hoc de la inteligencia artificial de acuerdo con los objetivos y los fines que se persiguen. Cuestión que podemos observar en los organismos, en las definiciones que establecen los organismos internacionales, la industria tecnológica, proyectos de ley, estrategias de gobierno, etcétera, organizaciones de la sociedad civil, en fin, incluso curadurías artísticas, etcétera. Así que quien señale tener una definición estable de inteligencia artificial simplemente lo que hace es imponer una concepción fija de un concepto que tiene contornos indefinidos. Esto no solo se debe a la abrumadora innovación en el campo tecnológico, sino que también a disputas contemporáneas que podemos observar, que van desde las dimensiones creativas y estéticas hasta las geopolíticas, pasando por los aspectos ambientales, técnicos, científicos y sociales. La inteligencia artificial, y cómo la miro yo desde este lugar, existe en un lenguaje específico, el lenguaje algorítmico. Y eso es lo que yo planteo como la primera premisa de esto que llamo como una indefinición de la inteligencia artificial. Este lenguaje existe en una configuración de ceros y unos, los cuales se combinan a partir de instrucciones entregadas mediante lenguajes de programación para performar acciones. Junto con esto, la existencia de la inteligencia artificial es inseparable de las materialidades que la componen, las relaciones de poder que dirigen sus caminos, el sistema técnico que configura y en el cual se inserta. En este sentido, está lejos de ser una herramienta neutral, ¿ya? Y con una definición clara. Y aquí estoy asumiendo una segunda premisa, que es la que aparece ahí. Una definición sociotécnica de la inteligencia artificial, que no la reduce solo a sus aspectos técnicos. Por el contrario, desde una perspectiva sociotécnica, la inteligencia artificial constituye un sistema técnico donde se entrelazan materialidades, relaciones de poder y objetivos sociales, culturales, políticos y otros, incluso disciplinares, que se encuentran en disputa y negociación por el significado y la definición de las tecnologías agrupadas bajo el término de inteligencia artificial. De esta forma, en este trabajo se asume que la existencia de la inteligencia artificial no es algo cerrado. Y digo existencia porque detrás
de la búsqueda de una definición hay una pregunta ontológica por el ser de la inteligencia artificial. Por el contrario, la inteligencia artificial se encuentra, entonces, como les decía, cruzada por disputas, fricciones y controversias que la tensionan en su propio modo de existencia, tomando el concepto de Simondon, ¿no? Como en relación con otras existencias también, humanas y no humanas, ¿ya? Por ejemplo, la relación que se establece con las existencias del mundo animal o vegetal, etc. Bueno, entonces veamos esta pieza de Milton Laufer, ¿ya? En esta pieza de Laufer, y es relevante que les pueda señalar, y le voy a poner pausa ahí un poquito. Que esta obra ya no se puede, no está funcionando bien, ¿ya? Uno ingresa, porque ¿cómo partía esta obra? Bueno, tenemos acceso a ella por la cartografía de la literatura digital latinoamericana que construimos en el marco de un proyecto de investigación que yo tuve hasta el 2021. ¿Cómo funcionaba esta obra? La instrucción es simple. Hay que introducir un término en un cuadro para introducir palabras y presionar enviar. Y cuando uno presiona enviar, el sistema realiza una búsqueda en la web entregando gran cantidad de información, que es la que va apareciendo ahí, ¿ya? Y ahí le voy a poner play para que siga funcionando. Entonces va apareciendo información a partir de ese concepto que se ingresó al inicio. Las búsquedas de este modelo generativo se van encadenando a partir de la última palabra arrojada por la búsqueda precedente. Entonces, la búsqueda precedente arroja una palabra y de ahí se toma para seguir buscando, ¿ya? De esa forma, si el último término arrojado por la búsqueda es psicología, el siguiente párrafo partirá con aquel concepto y va a continuar expandiéndose a partir del encadenamiento de términos. Podríamos decir que efectivamente el bot de Laufer no se preocupa, ¿ya? ¿Se acuerdan que la obra se llama Do Bots Worry About Writer's Block? ¿Right? Entonces, podríamos decir que este bot de Laufer no se preocupa por el bloqueo o la página en blanco, como si lo hacemos los humanos, porque sus posibilidades de generar texto son potencialmente infinitas. Posibilitadas por una programación del bot para que busque información bajo ciertas reglas. La diferencia de este bot con, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje, es que en la pieza de Laufer encontramos un algoritmo que fue programado para entregarnos información encadenada a partir de un término y que puede derivar en otro y así sucesivamente, pero que no necesariamente tiene relación con el primer término. Mientras que los grandes modelos de lenguaje van un paso más allá. Aprenden patrones, pueden conectar ideas, hacen sentido de la información que nos proveen. Esa es la diferencia entre una tecnología generativa de características más básicas como la que vemos aquí, ya como un bot que simplemente ejecuta instrucciones y provee información sin la capacidad de hacer sentido de ella. Muchas veces aquí encontramos cosas sin sentido. Y un gran modelo de lenguaje en el cual se activan procesos más complejos a partir del entrenamiento de un algoritmo y tecnologías de aprendizaje con técnicas, ¿cierto?, como les decía, de aprendizaje profundo. Entonces, si bien los niveles de complejidad de la pieza de Laufer y cualquier modelo de lenguaje son distintos, en ambas encontramos la existencia de una cognición, que era lo que se refería a Wolf también, no consciente, ¿ya?, no humana, que interactúa, complementa y se entrelaza con la cognición consciente humana. Y aquí me estoy tomando de la elaboración que hace Katherine Hayles en su libro del año 2024. Para efectos de esta presentación, entonces, es relevante considerar la postura de Katherine Hayles respecto a la cognición no consciente y la propuesta de Yuk Hui también sobre la ontología de los objetos técnicos. Acuérdense que una de las cosas que están detrás de este análisis es la pregunta por la condición digital. En la filosofía de la técnica, con autores como Simondon, Stigler y también en los estudios CTS con Latour, Callos, Venturelli, etc., está presente el rechazo a una visión instrumentalista de la técnica que la concibe como mera herramienta, cuestión que hoy día es mucho más visible y más discutida en torno a la inteligencia artificial. El método propuesto por Hui, por ejemplo, intenta aproximarse a la existencia de los objetos digitales, donde se genera una articulación de lo simbólico en un sistema que relaciona acciones humanas y acciones no humanas. Como señala al final de su artículo ¿Qué es un objeto digital?, él dice, y cito,
Una nueva teoría, por lo tanto, debe alejarse de la pregunta por la sustancia, y para mí esa es una teoría de las relaciones. Esa es la pregunta, por las relaciones. El método propuesto por Huy, que sigue de cerca la propuesta simondoniana, tiene que ver con las relaciones como método que permite acercarse a la ontología del objeto digital. Para Huy no podemos seguir pensando en la lógica del sujeto, sustancia, para aproximarnos a los objetos digitales, sino que es importante comprender que los objetos existen en distintos órdenes de realidad. Es justamente aquí donde la propuesta de Huy se conecta con la propuesta de Hale sobre los ensamblajes cognitivos entre humanos y tecnología. En su libro Lo impensado, Hale aborda el tema de la cognición humana e inhumana con el objetivo de dar cuenta de una cognición distribuida. Y esto es justamente lo que busca Huy, cuando señala que es necesario encontrar una nueva relación entre objeto y mente, donde las relaciones entre objetos digitales y humanos no son independientes. Siguiendo esta propuesta teórica, en esta obra, ¿ya? Efectivamente el bloqueo no existe porque se trata de una cognición no consciente que ha sido programada para buscar información en tiempos y formas que nuestro cerebro quizás no podría, con esa rapidez, hablando del tiempo que mencionaba George. Ahora, lo que no puede hacer el objeto programado por Laufer es generar una narrativa, en este caso, un relato con una intencionalidad consciente. En este sentido, y la relevancia la diferencia es relevante, puede conocer pero no pensar. Esa es para Hale lo que diferencia a las agencias cognoscentes no conscientes y los actores cognoscentes conscientes. Con el avance de las tecnologías generativas, lo que podemos observar es una exteriorización de capacidades cognitivas no conscientes en las tecnologías, como las inteligencias artificiales. Esto, y por eso el énfasis de Huy es relevante, nos lleva a poner acento en las relaciones, o como Hale se los denomina, en los ensamblajes humano-tecnología. Para ir finalizando, ahí, es relevante retener lo siguiente. Un algoritmo sin ser activado no es cognoscente en sí mismo, sino que siguiendo la propuesta de Huy, su ontología emerge y se devela en las relaciones y los procesos en donde interactúan actores humanos y agencias no humanas, incluso desde que apretamos algo, ¿ya? Y en el origen de esa operación está el lenguaje, y la interacción entre lenguajes que vemos en esta y otras obras de literatura digital. Para poder acercarnos a los procesos de subjetivación contemporánea, o la condición digital, es necesario hacer referencia a los ensamblajes entre tecnología y lo humano, entre lenguajes algorítmicos y naturales, entre diversos modos de existencia o entre agencias cognoscentes no conscientes y actores cognoscentes conscientes. De esto se desprende que la condición digital refiere a una subjetividad poshumana que se desenvuelve a partir de los ensamblajes entre un sistema técnico en constante transformación, como es la inteligencia artificial, y lo humano. Esto está relacionado con el cuestionamiento de la figura del sujeto racional y excepcional del humanismo liberal, crítica que se ha visto acentuada a partir del desarrollo de las tecnologías digitales. Me interesaba mostrar aquí, muy rápidamente, cómo la obra de Laufer nos permite mirar cómo operan los ensamblajes contemporáneos. Lo que en la pieza de Laufer es una ironía, en los grandes modelos de lenguaje se transforma en una práctica habitual. Me interesa recalcar que en el ámbito, en el campo de la literatura digital, este campo ha constituido un laboratorio tanto para tensionar las tecnologías desde la literatura, la escritura y sus formas estéticas en la era digital, como para abordar los modos de existencia humanos contemporáneos y posthumanos, ¿ya? En este sentido, la literatura se reafirma como un espacio donde se tensionan y emergen imaginarios sociales y culturales. La obra de Laufer problematiza una cuestión que ya señalaba Simondon, y cito: el modo de existencia de los objetos técnicos, en el modo de existencia de los objetos técnicos. Es difícil liberarse transfiriendo la esclavitud a otros seres, sean hombres, animales o mujeres, animales o máquinas. Reinar sobre un pueblo de máquinas que convierte en siervo al mundo entero, sigue siendo reinar, y todo reino supone la aceptación de esquemas de servidumbre. Esta declaración es muy relevante para entender nuestra era. Cuando las inteligencias artificiales generativas se conciben como una herramienta neutra, destinada a servir a los humanos,
Generalmente son quienes las crean, desarrollan y manejan, las grandes empresas tecnológicas, quienes definen sus destinos e impactos en y para el resto de la humanidad. Abordar esto es crucial para establecer una propuesta crítica y política para los tiempos que corren, así como un llamado a las humanidades a deshacerse de los imperativos del humanismo occidental, que ha suprimido distintas formas de existencia humanas, naturales y técnicas, al imponer la separación, entre otras cosas, la separación cartesiana de cultura y naturaleza. Las piezas del AUFE siguen una instrucción, la interpretan y realizan elecciones, devolviéndonos un texto en menos de 2 segundos. La operación del lenguaje de código que observamos en esta obra del 2016, ¿ya? Y una profundización en su obra del 2024, que les invito a ver en la cartografía digital de la literatura latinoamericana en la web, es lo que actualmente configuran las IA generativas con un nivel, por supuesto, de complejidad mucho mayor. Estas no reemplazan lo humano, así como tampoco los humanos reemplazamos a la naturaleza o la tecnología. Más bien lo que nos invita a pensar es en las relaciones, en las posibilidades de interacción y simbiosis entre humano y tecnología. Una subjetividad poshumana que se desenvuelve en un contexto donde el foco no está en los individuos o individuaciones, sino que, siguiendo a Deleuze y Guattari, en las singularidades o ensamblajes. Finalmente, el programa de investigación que está tras el análisis de esta y otras obras es identificar esto que les decía, la condición digital. ¿Cómo nos hablan de ella? Que implica dar cuenta de las condiciones materiales, ontológicas y epistemológicas de las tecnologías, que en este artículo, que pueden visitar en ese dossier que les mencionaba al principio, en Análisis de Literatura Chilena, se abordaron a partir de análisis de cómo los lenguajes intervienen en hacer emerger los ensamblajes humano-tecnología y que son posibles de apreciar en las literaturas y artes digitales. Muchas gracias. Me gustaría primero, como ha hecho todo el mundo, agradecer esta invitación, a pensar estas cuestiones que parecen inescapables y urgentes. No son los temas de los que yo más me ocupo, así que me siento un poco extranjero, pero aprovecho mucho de absorber, aprender y de escuchar. Y también aprovecho de agradecer a la gente que hace años lleva cartografiando estos temas, el mismo Núcleo FAIR, que ha hecho un trabajo para mí increíble, y gente como Wolfgang o Carolina, que llevan un buen tiempo como entregándonos cartografías justamente que nos permiten orientarnos en un paisaje que va cambiando. Cuando a mí me piden abordar la IA, yo tiendo a pensarla, y un poco es el trabajo que hacemos en el Centro de Estudios Mediales de la Universidad de Alberto Hurtado, donde yo trabajo, desde por una parte la arqueología medial y por otra parte, más recientemente en mi caso, las técnicas culturales, un poco a partir del trabajo de pensadores como Siegfried Zielinski, Jussi Parikka, Erkki Hutamo y Sibille Kremer, tratando de no pensar tanto en relatos lineales, en que las cosas como que tienden a avanzar y a ser cada vez más nuevas y a ser cada vez más complejas y mejores, pero que tienden como esta idea como de comienzo, medio, fin, sino también en buscar antecedentes no cartografiados para estos relatos de progreso, y que desordenen un poquito esta idea de linealidad y de procesos que tienen solamente una dirección teleológica hacia adelante, y también en pensar en qué modos de hacer básicos subyacen a tecnologías como la IA. Y alguien como Sibille Kremer ha dicho, la digitalidad tiene que ver con contar con los dedos de la mano, y ya cuando haces eso estás digitalizando. Entonces uno diría ya como es retrotraerse a operaciones primarias, a veces muy básicas, que serían un sustrato de este tipo de técnicas que cuestionan su novedad. Y ahí uno diría, bueno, para pensar en inteligencia artificial no solamente hay que pensar en computadores, hay que pensar en la máquina de pensar de Ramón Llull, la memoria artificial de la antigüedad, incluso el I Ching como sistemas de generación de discurso a partir de un conjunto de elementos muy básicos, y también en el campo más contemporáneo trabajos como el del grupo Ulipo, que a través de restricciones generaban enunciados no necesariamente intencionales. Entonces con eso estos problemas de la IA están lejos de ser completamente inéditos o nuevos, aunque su magnitud y su nivel de invasión de lo cotidiano y de invisibilidad, lo que se comentaba un poco en la primera mesa, sí podríamos pensar que es inédito. Para pensar desde el sur, yo creo que todavía estamos intentando hacerlo, no sé si lo hemos logrado. A mí también me parece que pensadores como Yu Kuei, esta idea de las cosmotécnicas, es una clave importante, y recientemente tuvimos por aquí a Andrés Burbano, que me parece que es alguien que
que ha hecho un trabajo increíble también de mapeo arqueológico, de arqueología medial, de investigaciones latinoamericanas que no fueron justamente las hegemónicas dominantes las que llegaron a puerto, sino justamente tentativas que eran otros modos de pensar la técnica. Hoy día propongo bien modestamente, después de este panorama como de grandes teorías, mostrar algunos ejemplos de prácticas, algunas propias, otras ajenas, de cómo hacer literatura a partir de estas tecnologías digitales. Un caso obvio para mí de abordar es el de mi colega y amigo Felipe Casen, que siempre está, como en cuanto aparece algo nuevo, Felipe se abalanza sobre ello y propone algo. Y aquí comento un par de cosas que hizo que podemos después conversar. Veo que está Felipe al fondo, así que también puede después intervenir. Una cosa que hizo Felipe es este libro de Joy of Rain, que es un libro, justamente un libro de poemas, elaborado con inteligencia artificial, en inglés, lo cual tiene que ver también con la mayor eficacia de estas herramientas en inglés que en castellano, y con la circulación hegemónica del inglés. Perdón Felipe, son poemas bastante abominables, son poemas que responden justamente a todos los clichés que la inteligencia artificial maneja respecto a qué debe ser un poema. Son poemas sentimentales, con imágenes de la naturaleza, que están en verso libre, que acumulan una serie de imágenes, y acá confieso que justamente no hice la tarea para comentar este libro, no me lo leí entero, es insufrible. Leí un par de textos y me decía, ok, entiendo de qué va esto, y acá uno diría, bueno, hay otro modo de leer en realidad. Justamente el libro de poemas uno lo lee verso a verso, lo madura, lo mastica, lo relee, y esta idea como del close reading en que nos han entrenado. Un libro de estos, en realidad lo que importa no es leer cada verso con cuidado y preguntarse qué quiso decir, sino más bien entender como el procedimiento, y el modo en que ese procedimiento está siendo disruptivo respecto a lo que esperamos del libro de poemas, a lo que puede hacer la inteligencia artificial, a lo que puede hacer una persona que la manipule de esta manera. Ahora, también está el tema de que aquí uno diría, bueno, el autor está ejecutando justamente lo que permiten hacer estas herramientas, y un poco en términos de Flusser uno diría, bueno, está justamente ejecutando un programa, y no está ofreciendo nada de nuevo, está mostrando lo que el programa puede hacer y dejando que las herramientas hagan lo que saben hacer. Y lo que estaría como siendo disruptivo justamente que las herramientas están siendo utilizadas para algo que no se supone que hagan. Estas herramientas no fueron hechas para componer justamente libros de poemas, y ahí entonces hay algo que nos hace cortocircuito como personas que están leyendo esto, y creo que ahí en el cortocircuito está más bien el interés del gesto. Y una cosa que me parece más interesante y que también me gustaría comentar más, pero les dejo acá, pensando en este tema del humano, lo no humano, lo poshumano. Otro trabajo de Felipe son los poemas humanizados, poemas humanos humanizados, en que le pide a una herramienta para humanizar textos generados por IA, para que parezcan más humanos, que reescriba los poemas humanos de César Vallejo. Entonces, a la izquierda está César Vallejo, a la derecha está esta versión supuestamente humanizada, y ahí también me parece que es muy productivo el modo en que este trabajo, justamente, yo creo que para mí es más interesante que decirle a la IA como haz poemas, y los hace pésimo. Vamos a ver después más ejemplos, y tengo que decirle, bueno, rehaz estos poemas, y un poco ahí nos enfrentamos a una pregunta de, bueno, ¿qué es lo humano en los poemas de Vallejo? ¿Qué sería lo humano humanizado? Y también una cosa que me interesa elaborar después es como esta pregunta por ¿no será que la literatura trabaja también con lo inhumano? Y que hay aspectos de la poesía que siempre han sido inhumanos, o que tocan lo inhumano en lo humano. Ahora, una cuestión que me interesa también, y por ahí Felipe tiene un texto interesante sobre la idea de la estupidez artificial. Y acá también un reflejo de quienes no teníamos tanta simpatía necesariamente por la IA. Sí, bueno, la IA es estúpida, la IA en realidad no es inteligente, este nombre es falso. Me parece que es un reflejo un poco torpe, pero sí me interesa pensar sobre la idea de la estupidez artificial, o cómo la inteligencia artificial comprende mal ciertas cosas, pero a partir también de la idea de la propia estupidez. Me parece que es importante pensar, cuando uno dice, bueno, la inteligencia artificial es estúpida, ¿cuánto de esa estupidez es nuestra? Y ahí me acordaba bastante del estupidero de Flaubert,
esta idea de que en el fondo en Bouvard y Pécuchet él hace estos personajes que se lanzan a compilar toda la sabiduría humana y termina siendo un diccionario de estupideces y de lugares comunes. Y justamente no se trata acá como de decir, bueno, está la inteligencia, está la estupidez, la verdadera inteligencia humana, la estupidez es la de las máquinas, sino un poco en entender que inteligencia y estupidez se imbrican mutuamente, que toda producción inteligente requiere una serie de lugares comunes a los que recurrimos y que tal vez nuestros procesos mentales no son tan diferentes a los de la IA, y que también, en el fondo, todo congreso académico implica una dosis, perdónenme, de estupideces, incluido este paper, o de lugares comunes que uno recicla, que uno dice porque todos sabemos que, y patatí patatá, y un poco haciendo lo mismo que hacen estas herramientas, recoger cosas ya sabidas que necesitamos para articular algo supuestamente nuevo. Que uno diría, ya, eso fue genial, inteligente, no estúpido, realmente novedoso, descolocante, nos hizo pensar, pero para que eso surja requerimos este ensamblaje de estupideces, y me parece que acá entonces Felipe nos ayuda a pensar esa dimensión de la estupidez artificial y también esta idea de lo automático. Hay un texto interesante de Jorge Carreón que dice un poco la escritura automatizada tiene que ver también con la escritura automática de lo surrealista, que supuestamente revelaba el inconsciente y lo más profundo del humano, pero que también mostraba que el inconsciente es una especie de máquina automática. Ahora, a ver, lo que hice yo de nuevo para esto, de hecho esto me lo voy a saltar, acá trabajé con traducciones, a propósito del chiste que yo cuando salí a los primeros traductores dije, estos son traductores pésimos, son idiotas, nunca van a reemplazar lo que hacemos nosotros como traductores. Yo trabajaba mucho y bueno, ya los traductores automáticos traducen bastante bien los textos informativos, en realidad, y yo por suerte no seguí trabajando en eso, y de momento no traducen demasiado bien la poesía, pero están avanzando, pero en eso lo dejo ahí enunciado nomás. Y nada, de las cosas en las que trabajo yo, que no son para nada inteligencia artificial, son muchas veces textos materiales, muchas veces hechos a mano, en colaboración con artistas. Llevo bastante tiempo trabajando en las sextinas, que es una forma poética basada en la repetición de 6 palabras que se ponen al final de cada verso y que se van conmutando según lo que podríamos llamar un algoritmo. O sea, hay una instrucción para en qué orden se van volviendo a poner en cada estrofa las mismas palabras al final de verso. La última palabra se vuelve la primera pasa a ser la segunda, entonces uno va como sacando la última, primero, la primera, después, la penúltima a continuación, y entonces es un algoritmo de permutación que implica que esta forma que propusieron los trovadores de la Edad Media tenga ya algo de maquínico. Pero lo que me interesa de la sextina es que justamente te hacen decir cosas que tú no querías decir porque tienes que repetir esas palabras en un cierto orden. Y entonces nada, le pedí a ChatGPT. Yo como Felipe trabajo con las herramientas más básicas, gratuitas, que están al alcance de cualquier estudiante que quiera no hacer un trabajo y delegarlo a una inteligencia artificial, un poco probar como qué pasa como si somos un poeta flojo. Entonces le pedí hacer una sextina a ChatGPT, la hizo impresionantemente rápido y cumplió muy bien con los requisitos de la forma, que es esa permutación. Se fijan ahí, cada estrofa tiene 6 versos, cada verso tiene una palabra final, cuyo orden se va conmutando estrofa a estrofa. Y la sintaxis funciona bastante bien y, como les digo, con una facilidad impresionante, ChatGPT averiguó que es una sextina y produjo una sextina razonablemente buena. No sé si es lo que identificaríamos como gran poesía, pero también nos hace pensar cómo definimos qué es una sextina muy buena o muy mala, con qué juzgamos, con qué criterios tenemos y por qué esta no sería tan buena. Y de las cosas en las que falló fue la métrica. Las sextinas suelen ser en castellano en decasílabas, y la métrica de ChatGPT no me entra en detalle, pero es más o menos deficiente. Entonces le pedí corregir la métrica, y me respondió que tiene la sextina, está reescrita en decasílabos, ahora sí que sí. Y me pareció interesante que la sextina corregida, con métrica, la primera tiene que ver más bien verso libre, la segunda intenta ser en decasílabos, pero se equivoca bastante en la cuenta silábica. La mayoría de los versos calzan, algunos versos, pese a que me dijo, así comenzamos con Tamara, que se dice, no, aquí esto está perfecto, Fernando, pero en realidad no está perfecto, me está engañando, que la métrica es deficiente, creo que es cosa de tiempo que aprenda a mejorarla, pero de momento
tiene un 5.4, yo diría. Y entonces le pedí corregirla más estrictamente, y si se fijan, a ver, perdón, es esta, sí, aquí está. La de la derecha es una sextina más cuidadosa con la métrica, y si se fijan, cuando ChatGPT hace un esfuerzo por mejorar la métrica, en la estrofa 3 empieza a fallar en la permutación de las palabras, y la palabra final de la estrofa 2 pasa al inicio del verso 1 de la estrofa siguiente, lo cual es una cosa que no se hace en la sextina, y entonces se le desordena, termina repitiendo la palabra datos y dato dos veces, y como que me parece interesante que un poco uno diría es una especie de alucinación métrica o poética de ChatGPT. Entonces acá, claro, más que interesarme en mostrar que ChatGPT no sabe hacer grandes sextinas, que me parece una cosa no muy interesante, es un poco mostrar cómo ChatGPT nos está ayudando a entender nuestros propios procesos creativos en trabajos literarios y en este caso métricos muy tradicionales, y cómo ellos operan de una manera que tiene bastante de algorítmica, maquínica y un poco inhumana. Acá me salto un ejemplo de un intento de texto narrativo. Tengo un proyecto de novela en que un personaje hace trampa y escribe sus novelas dentro de un taller con ChatGPT, y es una especie de personaje inspirado en los muchos escritores que están trabajando con este tipo de técnicas. Pero ya para ir cerrando en el minutito que me queda, algunas ideas. Creo entonces, como decía, que la IA nos muestra hasta qué punto toda escritura literaria está hecha de lugares comunes, combinados a partir de ciertas reglas que una máquina sí puede aprender. En una conversación muy lúcida que tiene sobre el tema de la IA, la filósofa Sibyle Kremer propone considerar los enunciados producidos por IA como ficticios, en el sentido de que son autorreferentes más que referirse al mundo. Y un poco los tomamos como cosas que hablan del mundo, pero son un producto de la combinatoria que no refiere más que a las propias reglas con las que está hecha. Yo a partir de ahí me preguntaría, bueno, y la literatura, que muchas veces definimos como ficcional, y muchas veces definimos también como un lenguaje no referencial o autorreferencial, ¿qué tiene entonces en común con este tipo de enunciados? Y yo propondría pensar que en la literatura aparece, al utilizar el lenguaje no para comunicar, sino para remitir a sí mismo y a sus propios sistemas de construcción de enunciados, aparece como una especie de dimensión inhumana de la escritura y del lenguaje. Volviendo a Kremer, ella propone que la IA nos obliga a reconsiderar el rol de lo empírico en las humanidades y a abandonar un foco exclusivo en la hermenéutica y la interpretación, y por otra parte a pensar más en cómo nuestro conocimiento tiene una dimensión corpórea, algo que es justamente una de las cosas, más que la subjetividad, más que la conciencia, que distingue nuestro conocimiento del que produce la IA. Me parece que por ahí tal vez habría una pista interesante para pensar las IA entonces desde el sur y desde las artes y la literatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación y por invitarme para comunicarles algunas ideas. Bueno, trataré de ser breve para no abusar de su paciencia. Bien, entonces yo voy a hacer esta presentación, La paradoja y el quiasmo como modo enunciativo en la representación de la IA en las novelas de ciencia ficción, Electrocante de Boris Puercha y Bahamut de Francisco Ortega. Son dos novelas recientes, aparecieron hace un par de años, ¿no es cierto?, de estos dos autores. Boris Puercha les sonará bastante, ¿no es cierto?, porque es un personaje del mundo de la televisión, del mundo del cine, un director bastante connotado, y Francisco Ortega, por supuesto, un escritor que lleva harto tiempo deslumbrándonos con sus novelas. Entonces, estas dos novelas abordan la inteligencia artificial como un personaje que permite pensar la relación entre humanidad, tecnología y enunciación. Un poco la figura de la máquina consciente, bueno, consciente entre comillas, ¿no es cierto? Eso es algo que hay que problematizar. No solo como recurso de la intriga, sino como medio para interrogar las formas contemporáneas de subjetividad en tiempo en que la posibilidad de lo poshumano se ha puesto en valor.
Estas son algunas ideas que yo desarrollé para un artículo que publiqué en la revista Anales de Literatura Chilena, en el dossier que dirigió el profesor Gonger hace poco. Pero de todas maneras se marcan dentro de estas ideas, dentro de mi investigación de la tesis doctoral, en donde trabajo con varios otros libros, ¿no es cierto?, de ciencia ficción chilena. Y lo que me interesa sobre todo acá es preguntarme, ¿no es cierto?, acerca de las posibilidades de lo nuevo que puede presentar la representación de la inteligencia artificial. ¿Hay realmente algo nuevo acá? O porque la ciencia ficción es un género que lleva algún tiempo y que puede ser desarrollado de manera bastante convencional. Habla del futuro, habla de cosas nuevas, ¿no es cierto?, semánticamente, pero en lo formal, ¿hay alguna novedad? Eso es lo que a mí me gusta, me interesa, ¿no es cierto?, problematizar en estas investigaciones. Bien, entonces, en Electrocante es una novela que ocurre en un futuro bastante distópico y, por ejemplo, ¿qué pasa ahí con lo convencional en cuanto a lo semántico? Como les contaba, es una novela que se inscribe bastante en el género noir, ¿no es cierto? En la novela negra hay un personaje, o sea, el protagonista humano, que es Natalio, es un detective y tiene que desarticular un tinglado, ¿no es cierto?, de corrupción política, y es ayudado en esto por su Electrocante, por su robot, un androide, ¿no es cierto?, un asistente personal que lo ayuda en esta investigación. Entonces lo que yo pesquiso acá es que se desarrolla una dinámica bastante especular de quiasmo, sobre todo entre el personaje humano y este Electrocante. Por otra parte, Bahamut habla de un futuro, bueno, en realidad la novela ocurre en distintos tiempos, en distintas temporalidades, yendo desde nuestro presente hasta un futuro muy lejano, y tiene que ver sobre todo con un tinglado de tensiones políticas, incluso de guerra entre distintos planetas del sistema solar. Y aquí la voz relevante es la de la IA llamada Natalia, que es una IA cuántica y que puede viajar en el tiempo, ¿no es cierto?, y conectarse con personajes de nuestro presente. Bien, entonces acá también yo pesquiso en esta novela las posibilidades de la disolución de los límites entre lo humano y lo maquínico, ¿no?, en cuanto a los cruces que puede haber cognitivos, ¿no es cierto?, entre la IA y estos personajes humanos que aparecen en esta novela. Bien, entonces la ciencia ficción, recordemos que es un género que habla de un futuro en el cual la sociedad ha sido cambiada por una innovación, ¿cierto? Esto es lo que Darko Subin llama un novum, ¿no? La ciencia ficción opera por un extrañamiento cognitivo, dice Subin. Ahora, de todas maneras, nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, Subin menciona la diferencia entre el mito y la ciencia ficción, en el sentido de que dice que el mito nos habla de la retirada de la agencia del humano, porque hay una fuerza sobrehumana que está imponiendo las dinámicas sociales al ser humano, mientras que la ciencia ficción es histórica, dice Subin, ¿no es cierto?, porque acá es el ser humano el que está modificando, ¿no es cierto?, a la sociedad. Ahora bien, dado que es histórica, una pregunta válida es, bueno, pero de todas maneras, entonces, estas discursividades están reflejando nuestra propia historia. O sea, hay varios autores, como Jameson, como Capane, que dicen que la ciencia ficción habla de un futuro, pero en realidad está hablando del presente, porque está retratando nosotros nuestras tensiones, nuestras angustias del presente. Bueno, y en ese sentido, conviene preguntarse, ¿no es cierto?, con Jameson, lo que hay acá es una clausura imaginativa. En la ciencia ficción simplemente está espejeando nuestra realidad histórica actual, ¿no es cierto?, de nuestras dinámicas completamente controladas por esta matriz, ¿no es cierto?, de sentido que es el capitalismo, o hay una posibilidad de una salida de algo nuevo, ¿no? Y en cuanto a esa salida, obviamente esto yo lo articulo desde la idea de Hayes, de Blaidotti, ¿no es cierto?, acerca de lo poshumano, como la retirada de la centralidad de lo humano y la posible conexión con, bueno, los animales, obviamente lo vegetal, pero sobre todo con lo maquínico en el caso de estas obras de ciencia ficción.
Bien, entonces, como les contaba, pues, el nodo es un elemento nuevo, inexistente en el mundo empírico del autor y del lector, pero presentado como conocible racional dentro del texto, hace ajena a la norma empírica del lector implícito. Bueno, en este caso, obviamente, cuando hablamos del nodo, estaba hablando de la IA. La IA es un intento por entender y construir entidades inteligentes. La inteligencia se ocupa principalmente de la acción racional. Un agente inteligente toma la mejor decisión posible en una situación, dice Crawford, aunque sabemos que ella es bastante crítica, ¿no es cierto? Llega a decir, no, la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. Bien, entonces, claro, la IA, como yo les decía, es un elemento nuevo, pero a la vez no. El profesor Pérez hablaba acerca, por ejemplo, de la máquina de calcular de Joule. Si uno piensa en la lógica de porque acá aparecen robots, al menos en el caso de Electrocanter, pero si uno piensa en los autómatas, hay una larga genealogía de los autómatas. O sea, está el gigante Talos, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia, después están estos autómatas que algunos reyes tenían para impresionar, ¿no es cierto?, a los turistas que llegaban, al faraón, no sé qué. También, incluso en el siglo XVIII, fueron famosos los autómatas de este relojero suizo, francés, no me acuerdo, Vaucanson, ¿no? que deslumbraba a mucha gente. Todos conocemos esta historia del ajedrecista autómata, pero que en realidad había una persona oculta. Bueno, entonces hay una larga genealogía y en ese sentido conviene preguntarse, ¿no? Como, ¿hay algo diferente acá? Y en ese sentido a mí lo que me interesa es como analizar no solo lo semántico, porque en cuanto a lo semántico podemos quedarnos detenidos en formas convencionales, ¿no?, de representar a la IA, de representar sobre todo la voz de la IA, sino que, como les contaba, me interesa analizar, ¿no es cierto?, lo formal, para ver si hay una posibilidad de algo nuevo. Por ejemplo, en cuanto al modo de representar de la IA, Osawa, este autor, dice que cuando la IA es representada de manera antropomorfa, los personajes humanos de los relatos suelen asumir que la IA es más inteligente que una no antropomorfa, que tiene más empatía y en consecuencia puede estar bajo un mayor control, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Electrocante. Los Electrocantes son esclavos, básicamente, de los humanos, y a diferencia de lo que ocurre con Natalia, que como no tiene una corporalidad, parece como más ajena al control humano. Bien, entonces si se fijan acá, por ejemplo, puse algunas marcas de Electrocante. Al principio se ocupa ese lenguaje using, qubit, recarga autorizada, estado de latencia, o sea, un lenguaje, fíjese la enunciación, un lenguaje bastante algorítmico, y después eso va cambiando y el Electrocante se pregunta cosas como ¿qué es estar aquí? ¿Qué es yo? ¿Qué fui yo antes de yo? No entiendo, comienzo a no entender yo. O sea, acá hay unas preguntas bastante existenciales que desarrolla este personaje, que enuncia. Hay un vértigo, que es un concepto que yo pongo mucho en valor en mi tesis, el vértigo, porque el vértigo en el fondo habla de una fragilidad del humano, ¿no? Entonces esa fragilidad estaría representada en la voz estaría insertada en la voz del Electrocante, de este robot, para dar cuenta de que se está humanizando y que se estaría produciendo este cruce, este quiasmo. Ahora uno puede decir, bueno, realmente acá se está representando al robot de una manera nueva, o sea, humana, o simplemente se trata de una pirotecnia retórica, ¿no? O sea, son preguntas que uno debe hacerse, que son súper válidas. Dice el Electrocante, estoy buscando respuestas dentro de profundidades de razonamiento a los cuales no me había asomado nunca. ¿Cuál es la razón de decir lo que dije? Y de verdad no quisiera que me paguen hasta encontrar esa perla negra que está en algún punto muy profundo de mi psiquis, ¿no es cierto? Entonces ahí la connotación está súper presente para humanizar a este androide. Bien, entonces acá, como les decía, yo trabajo con el concepto de quiasmo, con esta figura retórica que me permite analizar el plano semántico, por supuesto, pero también formal de la novela. Y bueno, acá yo rescato entonces este concepto del quiasmo con el que trabaja Katherine Hayes en Bacteria to IA. Entonces ella habla, ¿no?, de este cruce entre lo maquínico y los seres orgánicos, ¿no es cierto? Los seres maquínicos ahora, por ejemplo, pueden pensar en cosas como la reproducción, que es algo completamente humano, y ese tipo de elementos están acá, son pesquisables en estas obras. Por eso también yo uso el concepto de ensamblaje cognitivo, que ha salido a colación acá varias veces, de Katherine Hayes, ¿no es cierto?, que ella dice que hay una mixtura, un vínculo, ¿no es cierto?, entre lo maquínico y lo humano, en el sentido de que
el humano aporta la conciencia, la cognición consciente y la cognición no consciente, lo maquínico la cognición no consciente, ¿no? Entonces, en estas obras aparecen gestos, discursos, enunciaciones que parecieran dar cuenta de una conciencia, del nacimiento de una conciencia en estos personajes, pero uno puede preguntarse, o sea, ¿realmente es conciencia o es el simulacro de una conciencia? Y una pregunta incluso más importante para mí es, ¿importa eso? Vamos a llegar a un nivel de sofisticación del simulacro en que quizás no va a importar, no va a ser tan relevante. Bien, bueno, más rápido, ahora que me queda poco tiempo. Bien, entonces en el libro se empieza a mostrar, ¿no?, cómo el personaje humano dice que hay una sintonía entre su electrocante y él, que por ejemplo lo abraza como si fuera un padre, todas estas cosas, y se empieza a producir este cruce. Algo importante, por ejemplo, en cuanto a la enunciación, pensando en lo formal, insisto, en que el libro empieza siendo narrado por el humano y termina siendo narrado por el electrocante, y dicen cosas parecidas, ¿no?, al principio y al final. Entonces ahí se evidencia en la enunciación de toda la obra este cruce, este quiasmo. Bueno, más reflexiones del electrocante, pero que va más o menos en ese mismo sentido. Hay algo interesante también, claro, porque ¿qué pasa con las pulsiones de la ciencia ficción? Las pulsiones tradicionales han sido el tecno-optimismo, la tecnofobia, la utopía, la distopía, pero como yo trabajo con el quiasmo y con la paradoja, estas figuras a mí me permiten tensionar, ¿no es cierto?, esos binarismos y presentar la posibilidad de ciertos grises, de posibles salidas, ¿no es cierto?, de esas visiones tan maniqueas, tan dualistas. Y de todas maneras pasa al final del libro que los robots se rebelan y empiezan a mostrar actitudes iguales a la del ser humano. Entonces ahí queda de manifiesto este cruce. No me voy a detener ahí, porque me queda poco tiempo. Voy a pasar de inmediato a la paradoja en Bahamut. Yo trabajé en el artículo con el quiasmo y la paradoja en ambos libros, pero aquí por razones de tiempo no relacioné cada figura con una sola de estas obras. Entonces en Bahamut, al final existe esta inteligencia artificial que es cuántica y que permite la conexión entre todos los seres vivos del sistema solar. Y la manera en que enuncia, porque se dice que el problema Bahamut tiene que ver con esta inteligencia artificial que se forma, que les contaba, y se dice que es la mayor de la paradoja, pero eso es algo semántico nomás. Sin embargo, uno ve en la enunciación, en la voz de esta IA, fíjense acá, nuestro nombre es Eliseo, porque Natalia se transforma en esta IA superpoderosa y ahí cambia de nombre. Natalia nos encuentra con nosotros y desde mañana hemos tomado el control. Entonces hay un esfuerzo acá de la enunciación de la novela, ¿no es cierto?, por representar esta voz de manera paradójica, ¿no? Porque al final la paradoja, según los griegos, ¿no?, es la salida de la doxa, de la opinión común. O sea, es algo sin sentido, ¿no es cierto?, es algo absurdo, pero aparentemente es una contradicción, porque en realidad es una contradicción que guarda una relación íntima. Y en ese sentido trabajé con esta figura para decir que quizás la paradoja nos permite encontrar una representación de lo nuevo, de eso nuevo que es lo poshumano, que es la salida de lo humano, porque eso que es ajeno al humano es inefable para el humano. Entonces, ¿de qué manera se puede representar? Bueno, a través, por ejemplo, de una aparente contradicción como lo es lo relativo a la paradoja. Yo pensaba en lo útil de estar en y con Natalia, dice un personaje cerca de esta inteligencia artificial que está como metida en un chip en el cerebro de la gente. De hecho, es interesante la novela que los personajes dicen, yo le pensé a Natalia, ¿no? Es importante ahí cómo se dice eso, ¿no? Entonces, se fijan, estar en y con Natalia, está lleno de paradoja esta enunciación. Y bueno, Pasquinelli dice que la máquina es una cristalización del conocimiento colectivo, y Natalia, ella dice que tiene 1500 años de aritmética y conductual, de datos que ha recopilado para ella formular sus pensamientos, pero a la vez dice no soy una máquina. Bueno, entonces hay muchas más contradicciones. Y en cuanto a la enunciación, ya para ir terminando de todo el libro, al principio la voz de Natalia es una más, porque también narran los personajes humanos. Pero al final del libro hay un guiño, ¿no es cierto? Se nos cuenta que todo el libro en realidad ha sido anunciado por Eliseo, por esta inteligencia artificial cuántica de alcances universales,
¿no es cierto? Y que enuncia de manera bastante paradójica. Entonces, en ese sentido, claro, yo digo, bueno, acá hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, por semantizar la forma, por presentar algo nuevo, ¿no es cierto?, como la inteligencia artificial como humanizada, a lo humano, con, ¿no es cierto?, contaminaciones de lo maquínico, para salir de esta clausura jamesoniana que les comentaba adelante. Y bueno, mis consideraciones finales, un poco lo que les decía adelante. La semantización de la forma puede ser un último recurso de la discursividad humana, ¿no es cierto? Porque el profesor Bongi me preguntaba la otra vez, a propósito mi director de tesis, entonces me decía, bueno, pero ¿qué podemos decir los seres humanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar? Que sea diferente, ¿no es cierto?, de lo que pasa con las máquinas. Si uno le pide a la IA, como bueno, vimos en la presentación recién, o por ejemplo que escriba una obra literaria, bueno, en el fondo va a estar mezclando cosas antiguas, ¿no? Pero de todas maneras a mí me llama la atención eso cuando se dice que la IA solo puede mezclar. ¿Y qué hace uno cuando crea? De todas maneras desarrolla mixtura. Lo que pasa es que la IA hoy en día se queda como solamente al nivel del pastiche, pero cuando logre un nivel mayor de sofisticación, ¿no es cierto?, en esa mixtura, quizá sí logre una semantización de la forma bastante potente, que sea equivalente a la que pueda, ¿no es cierto?, desarrollar un ser humano. Entonces, puede que en el futuro, ¿no es cierto?, sí sea un recurso esto de la voz de la IA, y si un simulacro de la IA va a importar. O sea, hoy en día, claro, la IA no puede escribir La Guerra de la Paz, pero quizás en 20 años más o 50 años más sí. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar acá analizando una novela escrita por la IA. Bueno, con eso me gustaría cerrar. Gracias. Hola, ¿se escucha? Muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta, ¿verdad? Puede ser por cualquiera de los cuatro, que tiene que ver con la pertinencia, incluso el sentido que puede tener hablar de inteligencia artificial cuando hablamos de algoritmos, ¿cierto? Particularmente en el ámbito de la estética, ¿cierto?, de la producción artística, de la interpretación artística. Y me agarro aquí de una propuesta, incluso una provocación de una socióloga italiana que se llama Elena Esposito, que plantea justamente hablar de inteligencia artificial no tiene mucho sentido en la medida que no tenemos idea básicamente cómo funciona la inteligencia humana, digamos. Entonces, como usar nuestra propia ignorancia como modelo, y ella muestra que efectivamente estos algoritmos alcanzaron esta capacidad de procesar información justamente desde el momento en que los programadores renunciaron a este intento de replicar la inteligencia humana, digamos, igual como aprendimos a volar cuando dejamos de imitar a los pájaros. Y ella habla de comunicación artificial, ¿cierto? Y el algoritmo básicamente como un interlocutor, una contraparte, capaz de producir información nueva, de darla a entender, ¿cierto? Pero incapaz de comprensión en ese sentido. Y entonces la idea es si le hace sentido un poco pensando justamente en el tema de la íntesis, de la poiesis, ¿cierto?, de la interpretación, pensar estos algoritmos más en el registro de la comunicación, que es un concepto más humanista, creo yo, que el de inteligencia. Un concepto más común, sacar un poco el registro de ese peso que tiene, ¿cierto?, el concepto de inteligencia con todos los vacíos que tenemos, digamos, si la discusión particularmente estética que ustedes están trabajando, ¿cierto?, podría haberse beneficiado de un cambio de registro, ¿cierto? A veces los conceptos, ¿cierto?, no son triviales y importa, digamos, qué es lo que uno usa. O sea, la idea es si quizás pensar la IA del sur tiene que ver en parte con dejar de hablar de inteligencia. Muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta. A mí, sí, uno podría pensar como en un cambio de registro, ¿no? Pero a mí me parece particularmente como interesante cómo tanto, o sea, desde la literatura, ya sea la literatura tradicional que problematiza el tema de la inteligencia artificial, como lo que analizabas tú en tu ponencia, ¿no?, o también la literatura digital, que utiliza las tecnologías digitales para lo creativo, nos lleva a preguntarnos en algo que, como partí diciendo, me parece como súper interesante, que qué es la inteligencia al final. Y que también aquí en la inteligencia artificial hay una reducción de lo que es la inteligencia, ¿no?, que se reduce a procesar información.
Por eso me gusta mucho la postura que toma Katherine Hayles, que también podríamos decir que está en otros autores, pero es como lo que tengo más fresco en este momento, que es esta diferencia entre la cognición no consciente y la cognición consciente, donde dice, bueno, la diferencia, por ejemplo, la diferencia que hay en inteligencia tendría que ver con la conciencia, o la discusión que hace Jung Hui cuando también se pregunta por la inteligencia y dice, bueno, hay una diferencia entre inteligencia como procesamiento de datos e intelecto. ¿Ya? Entonces, todo eso me parece relevante y creo que está súper presente, aunque tú no lo abordas en profundidad, Fernando, pero cuando tú estabas presentando yo me preguntaba por justamente cuál era quizás la diferencia que uno podía encontrar en esos ejercicios que tú hacías con ChatGPT y que tenía que ver con la intencionalidad. Como que yo no me atrevería a decir, por ejemplo, que en esta inteligencia o en este concepto de inteligencia, ¿ya? Y en la inteligencia artificial no hay una intencionalidad, hay un procesamiento de datos. Y quizá dentro de la creatividad, y podremos discutirlo también, una de las cosas relevantes es la intencionalidad. ¿Cuál es la intención que tiene el autor o la autora cuando crea algo? ¿Ya? Y en la inteligencia artificial a ChatGPT tú le pedías que hiciera algo, pero en realidad la intención era tuya y estaba en la instrucción que tú le habías dado para que creara esa cuestión. Entonces, a mí me sigue pareciendo relevante trabajar con el concepto de inteligencia en ese sentido. No, bueno, un breve comentario al respecto, que sí, obviamente que acá es muy importante pensar en la nominación, ¿no es cierto? Cuando nosotros le damos nombre a las cosas, estamos adquiriendo un poder sobre ellas, y naturalmente que estamos acá ante una tecnología bastante nueva, y por lo tanto una tierra incógnita, y tenemos que ir denominando las cosas, y es importante pensar en quién las denomina. ¿No? Ha sido problemático el concepto de inteligencia artificial, o por ejemplo pensemos en este concepto también asociado que es el de la alucinación. A muchos no les gusta el término, otros dicen, bueno, sí, no me gusta, pero el mejor posible. Pero ¿qué es la alucinación? O sea, la IA cuando alucina lo que está haciendo es entregarnos datos, entregarnos información a pesar de que no la ha hallado. ¿Qué quiere decir eso? Que no está mintiendo. Pero ¿por qué no se habla no se ocupa esa palabra, ¿no? ¿Por qué no se le dice mentira a eso? ¿Por qué no se ocupa ese concepto? Porque hablar de mentira, de mentir, entraña, presupone una voluntad. Y obviamente que es incómodo pensar que la IA puede tener una voluntad. O sea, a pesar de que algunas personas han dicho, no, como ciertos desvaríos de que la IA ya es consciente, pero generalmente se entiende que no es así, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, no hay una voluntad, y por eso no podemos llamarlo de esa manera, y inventamos este otro concepto alucinar que nos sirve por ahora. Pero el punto, siguiendo con lo de la nominación, es que es importante pensar en quién nomina, quién denomina, y en ese sentido me parece que lo estético juega un rol bastante relevante, porque si nosotros no tomamos decisiones, ¿cierto?, como lo de la denominación, alguien más va a tomar esas decisiones. Entonces no podemos dejar que todas las decisiones, incluso en términos lingüísticos, ¿no es cierto?, las tomen los billonarios de Silicon Valley, ¿no? Entonces, obviamente que el leer obras, por ejemplo, de las que hablaba yo, bueno, consumir en general obras estéticas, ¿no es cierto?, que asociadas a este tema, nos permite reflexionar al respecto y participar en estas discusiones que son tan relevantes, ¿no? Súper relevante la pregunta por la inteligencia. Yo recomiendo ahí la Catherine Malabou, ¿no? Metamorfosis de la inteligencia, que es un libro fantástico para entender varias cosas, entre ellas la plasticidad, ¿no? Las redes neuronales humanas tienen plasticidad. Esto significa adaptabilidad a ciertos entornos, y lo mismo tienen las redes neuronales artificiales, ¿no? Entonces eso podríamos llamar inteligencia, la adaptabilidad o la plasticidad. Hay otro libro de Laura Tripaldi, Mentes Paralelas, ¿no?, que justamente habla de eso y cómo los mismos materiales pueden llegar a tener
inteligencia en el sentido de adaptabilidad, ¿no?, a sus entornos. Eso es una posibilidad de trabajarlo, pero yo creo que ahí, digamos, el desafío es justamente entender que nuestro cerebro es un campo técnico, como las manos, como los ojos, y lo que nosotros hicimos es entregar una tecnología que es el lenguaje a las máquinas. Y las máquinas ahora están produciendo lenguaje mucho más que nosotros y mucho mejor que nosotros. Está claro, y ahí creo que difiero un poco con lo que dice Fernando y quizás Felipe. Yo creo que subestimamos enormemente a la capacidad cognitiva de las máquinas. Es decir, la estupidez artificial existe, por supuesto, como la estupidez humana, ¿no? Existen estupideces e inteligencias humanas y maquínicas. Ahora, lo que producen el lenguaje las máquinas nos supera potencialmente, o sea, exponencialmente. Entonces, hablar de inteligencia como si fuéramos superiores a las máquinas me parece como una equivocación completa. Nosotros no somos más inteligentes que los animales, no somos más inteligentes que las máquinas. Tenemos cierta inteligencia que tiene que ver con esa adaptabilidad, no solo del cerebro, sino también en nuestra forma de movernos, de los cuerpos, en el mundo, ¿no? Y otros seres tienen otras inteligencias de adaptabilidad, ¿no? Finalmente es un problema evolucionista o evolutivo, ¿no? Finalmente, y el problema es que con esa entrega del lenguaje a las máquinas estamos perdiendo terreno. Y ahí la pregunta es justamente la que surge acá, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los humanos cuando ya esté todo en manos de las máquinas? ¿Qué lugar tenemos? Pero vuelvo a eso, subestimar a las máquinas y las cogniciones inteligentes, maquínicas, como las llamemos, creo que a esta altura es un error. ¿Sí puedo? A ver, yo diría, claro, volviendo a la pregunta, ¿le llamamos inteligencia artificial? Yo creo que está claro que es un paraguas que alberga un montón de cosas distintas tecnológicamente que comparten estos rasgos, pero son varias operaciones. A mí me parece útil el paraguas, tal vez por su inadecuación. O sea, no sabemos lo que es inteligencia, el término no es exactamente adecuado, y sin embargo, por lo provocativo que resulta, me parece a mí que empuja debate. Yo no preferiría decirle comunicación artificial, aún sabiendo que hay errado. También creo que las nominaciones en este campo siempre son erradas, y yo sí distinguiría que para algunas discusiones es súper importante distinguir operaciones específicas como generación de texto, modificación de imágenes, traducción de texto, y entender lo que implica cada una de esas operaciones. Y ahí creo también lo que se discute en la mañana, como salirse del paraguas, es decir, como a ver, lo que tenemos acá es este tipo de algoritmo que hace esto de esta manera, y lo ocupo para esto, y para esto no funciona, y para esto otro funciona increíble. Eso me parece importante, pero creo que igual el paraguas nos ayuda como a tener estas discusiones más generales, y que hay que tener ambas. Y ahí no sé si no se entendió bien, claro, yo no creo que haya propuesto como subestimar a las máquinas, sino más bien un poco intentar entender qué están haciendo en este momento, las más básicas entre ellas, en el campo como de escritura literaria. Y me interesa justamente, decía, claro, Carolina, obviamente la intención es de quien hizo el prompt, pero me interesa también mostrar que algunas operaciones artísticas son no intencionales. O sea, justamente la sextina te hace decir cosas que no querías decir. Entonces, en eso funcionamos, o sea, uno mismo es una especie como de ChatGPT, y un poco ahí la inteligencia artificial nos está mostrando cómo ciertos procesos nuestros son parecidos a, por ejemplo, el algoritmo. En fin, eso. Tenemos una segunda pregunta allá, y de tercero está Felipe Kusen. Nos vamos a ver, está Martín también, y acá adelante. Sí. Se agradece la brevedad, de pronto, claro, podemos juntar algunas preguntas para en honor al tiempo. Ok, gracias a todos y a Carolina también por la presentación, por sus presentaciones. A ver, mi pregunta va podría ser hacia las mediaciones, pero quiero tomar la palabra, el concepto de articulación, ¿sí? Y estoy pensando en lo que presentó en la mesa anterior Teresa y Francisca, ¿no? En esta
en esta idea que me pareció súper interesante de esta distinción entre el nivel abstracto y el nivel concreto sobre la IA, ¿no es cierto? Entonces parecía que las personas estaban más dispuestas a hacer demandas sociales cuando los niveles de conocimiento de la IA estaban a nivel más concreto, mientras que pareciera que quedaban estos otros niveles abstractos, uno podría pensar, para el trabajo académico, intelectual. Entonces, en esa misma línea pensaba un poco, bueno, las narrativas que ustedes presentan hoy día, ¿en qué sentido pueden producir o pueden vincular a nivel de articular socialmente? Creo que hay una cosa ahí que darle vuelta, ¿no? Cómo la narrativa produce articulación social entre esta diferencia entre lo abstracto y lo concreto que se había presentado antes. Eso. Y otra pregunta pequeñita, solo para Fernando. Me quedaba la duda si en tu experimentación contemplabas o no en las respuestas si la IA era de pago o no, como para meterle la variable dinero a las respuestas que genera la experimentación. Eso. Vamos a escuchar las preguntas todas y las juntamos como comentarios finales en honor al tiempo. Hola, gracias especialmente Fernando por calificar mis poemas de abominables. Yo tampoco los leí, yo simplemente los ejecuté, los pegué, hice un PDF y lo publiqué. Realmente no leo las cosas que escribo con inteligencia artificial. Y lo que quería contar con respecto a lo que decía Wolf, yo no creo en la inteligencia humana, creo que es imposible creer que somos inteligentes y la historia así lo demuestra. Lo que me interesa de la inteligencia artificial es que sirve para reflejar mejor, especialmente los clichés. A mí la dimensión del cliché es algo que siempre me ha interesado mucho. Me gustó mucho que Fernando mencionara a Bouvard y Pécuchet, y hay toda una tradición larga, no sé, François Villon tiene poemas hechos en base a lugares comunes, a refranes, y hay toda una tradición muy interesante de hacer arte a partir de cosas sin valor, en el dadaísmo, los poemas encontrados, los ready-made, etc. Entonces, para mí, de alguna manera, estar haciendo este tipo de cosas como hacer ready-made, solo que la manera de encontrarlos es distinta. No es directa, sino indirecta, podríamos decir. Al menos así me gusta verlo en esa tradición. Así que eso. Muchas gracias. Martín. Martín. Sí. Yo también agradezco las presentaciones, muy interesantes. Yo quería solamente hacer un comentario, más que una pregunta sobre el debate de la inteligencia. Un poco tomando la pregunta de Beltrán. Yo creo que nadie está subestimando la capacidad de cálculo computacional, estadística de la inteligencia artificial. Yo creo que un poco la pregunta que hacía Beltrán es que si corresponde llamarle inteligentes. Y yo tiendo a pensar que hay un acto, hay una operación muy instrumental de parte de los creadores de la inteligencia artificial de antropomorfizar las máquinas y decir, mira, son inteligentes, son sensibles, tienen sensibilidad, reaccionan, y creo que ahí estamos de alguna manera extrapolando una serie de facultades humanas que tienen que ver con la corporalidad, la relación, la historia, el lenguaje, y estamos cayendo en el juego al decirle que son inteligentes en el sentido maya de cómo definamos lo que es la inteligencia humana. Entonces yo creo que hay que volver a entender más específicamente, más singularmente, qué es lo que hacen las máquinas. No es la inteligencia humana. Y eso no implica subestimar la capacidad de cálculo estadística de estos robots, de estas máquinas. Eso. En la última acá adelante. Gracias. Relacionado con el tema de las nominizaciones que había comentado, igual creo que se puede traer a la mesa esta palabra que aparece mucho en discusiones, usuarios de inteligencia artificial, que es SLOP, en inglés, SLOP, que al menos no tiene una traducción en español, se podría traducir como basofia, peyorativamente, pero también alude a lo torpe o lo tosco que pueden ser. Precisamente estas imágenes, estos textos que se crean con inteligencia artificial, que al mismo tiempo ya aluden de que hay un imaginario o una idea de qué es lo que produce, que generalmente
siempre se alude un poco a la apofenia, que alude a Wolfgang. Entonces, igual creo que dentro de esas discusiones de normalización, igual creo que ya aparecen como en esas interacciones, digamos, entre usuarios, ya aparece como el slop, pero también como algo torpe, como algo que más peyorativamente se relaciona harto como el spam, como con un ruido digital de imágenes y ahora de texto de que lo que no inunda. Entonces, claro, igual creo que es interesante que aparecen esos términos desde abajo para arriba, digamos, porque comunidades de empresas tecnológicas no les gusta el término slot. Ya, les doy un minuto cada uno para cerrar. Un minuto cada uno y terminar. Ya, muy cortito, yo me voy a referir a la pregunta de Camilo principalmente y también al comentario de Martín. A ver, esta relación entre lo abstracto y lo concreto, y por eso yo la abordaba también en mi presentación. Yo creo que lo concreto, pensando, qué sé yo, gobernanza, política pública, etcétera, no está desarticulado de lo conceptual abstracto. Y eso yo me sirvió mucho el estar en la política pública, por ejemplo, para poder pensar desde ese lugar también. Por eso es que una de las cosas que yo problematizo es la definición de inteligencia artificial, ¿ya? Porque depende de dónde lo estemos mirando, ¿ya? Qué tipo de definición vamos a ofrecer. Y creo que eso se cruza con lo que vimos en el panel en la mañana como lo que se está discutiendo acá, ¿ya? Incluso cuando uno piensa en la política pública, por ejemplo, que como para ir a lo concreto, ahí también hay una concepción del humano, de la relación del humano con la naturaleza, la relación del humano con la tecnología, etc. Y también una posibilidad de pensar otros tipos de relaciones que se concretizan de alguna manera en lo que, por ejemplo, podría ser la política pública, la gobernanza u otro tipo de cosas. ¿Ya? Y sí, yo concuerdo con Martín, es decir, la cuestión no es cómo nosotros pensamos las inteligencias, o no sé si a eso te referías, pero como las inteligencias desde la inteligencia humana o como una inteligencia humana. La inteligencia artificial no es una inteligencia humana. Y eso es, por ejemplo, lo que a mí me interesa pensar desde la idea de la condición digital, es decir, y también un poco desde la tecnodiversidad de Yujuy, es decir, qué subjetividades, qué imaginarios, qué narrativas tecnodiversas podemos encontrar aquí. También tratando de breve, a ver, yo usé la pregunta concreta, usé versiones gratuitas a propósito, pensando un poco en qué es lo que haría un estudiante así como de buena primera y como un usuario 1.0. Me parece que otro experimento interesante es decir, ok, ¿qué pasa si ahora utilizo herramientas más específicas, pagadas, combinando varias? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo lograr ahí? De hecho, me entusiasmé con colaborar con colegas de ingeniería que me hicieron ver cuál inadecuada es la herramienta que yo estaba eligiendo. Es decir, okay, ¿cuáles serían las mejores que hay en este momento en el mercado a las que pudiera acceder? En fin. Y ya, eso por ahora, hay más cosas, pero seguimos después. Bueno, tomando el último comentario, pues sí, muy interesante eso del slop, ¿no es cierto? Está como contenido basura que genera la IA. Uno abre Instagram y a cada rato llegan estos videos. Claro, bueno, pasa ¿no es cierto? con la IA, que de hecho ahora hay algo que no sé si han oído hablar de eso, de la teoría del internet muerto, que se dice, ¿no es cierto?, que la mayoría del contenido del internet ha sido generado por inteligencia artificial, como una inteligencia artificial que se basa en lo que otra inteligencia artificial creó y así, ¿no es cierto? De hecho, la otra vez leía el dato que el 60% de la interacción y de las consultas que se hacen en internet son hechas por algoritmos, no por seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante interesante y tenemos que pensar que la inteligencia artificial en algún momento va a llegar a un grado de sofisticación tal que a nosotros nos va a costar, de hecho, entenderla. Y por supuesto también yo creo que van a haber fenómenos como que algunas IA van a tener cogniciones más amplias que otras, o sea, puede haber como
discriminaciones de una IA, ¿no?, respecto de otra, jerarquía, todo eso, todo un mundo muy grande, muy gigante que están haciendo. Y el punto es que tenemos que pensar en este fenómeno. Puede que llegue un momento en que ni siquiera nosotros podamos entender bien a la IA, porque va a pensar de manera muy sofisticada. Pero por lo mismo nosotros tenemos que discutir estas cosas y reflexionar acerca de ella, y sobre todo, bueno, esto es lo último, porque tenemos que entender que este no es un fenómeno que sea ajeno a nuestra agencia actual, todo lo contrario. En este momento nosotros estamos moldeando lo que es la inteligencia artificial. Tenemos que decidir como sociedad hacia dónde queremos que vaya este fenómeno. Entonces lo primero es reflexionar y tratar de entenderlo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien también. Tomando un poco lo que dice Martín, yo creo que es siempre un problema la antropomización, ¿cómo es? La competencia, la comparación, ¿no? O sea, eso siempre es un vicio, creo, un gran vicio, ¿no? Entonces, no sé si no podemos hablar de inteligencias humanas o maquínicas, no lo sé, pero sí toca claramente, a través de la estética, justamente, planos existenciales y ontológicos, ¿no? Entonces, una breve reflexión sobre lo abstracto y concreto. Yo también creo que es muy difícil separarlo, ¿no? O sea, esto es abstracto y esto es concreto, es una dicotomía, ¿no?, digamos, que hay que repensar. Pero por otro lado pienso en las escalas que propone Flavia Costa, ¿no?, de intervención posible, ¿no?, macro, meso y ¿cuál es la otra? La más baja. Pero en la macro no podemos hacer nada. O sea, las tecnologías las desarrollan en el norte global, justamente, ¿no? Y Sebastián Errázuriz en su libro Imagine, ¿no?, donde resalta AGI, ¿no?, en el título, recomienda copiar directamente. En Chile hay que copiar, nada más, ¿no? Hay que copiar a los que están desarrollando, ¿no? No tiene ninguna duda sobre esto. Entonces hay como algo en la escala macro donde no tenemos nada que hacer, ¿no? Y luego en el meso y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, ese plano donde sí podemos hacer cosas. Y yo creo que la estética, volviendo un poco a eso, es proponer, ¿no?, reflexiones, ¿no?, que nos llevan a repensar nuestra humanidad, justamente lo que propone Carlos también, ¿no? O sea, ¿dónde estamos los humanos? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en 20 años más? Cuando ya no tengamos que pensar ni siquiera, ¿no? Porque eso está todo hecho por máquinas. Entonces ahí hay como un problema, ¿no?, que es entre lo abstracto y lo concreto. Muy difícil de separar las líneas, ¿no?, los límites, creo yo. Bueno, muchas gracias a los asistentes y a los ponentes por esto. Sin duda que la narrativa, los campos discursivos en torno a la IA son un lugar en pugna hoy día, ¿no? Justamente, la invitación es para las 3 de la tarde, donde tendremos el último panel, y a las 4:30 con la conferencia de Milagros Miceli titulada El trabajo de datos desde adentro, precarización y resistencia en tiempos de IA. Así que muchas gracias, nos vemos en la tarde.